lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:14 en la mañana. Roberto Carlos, ¿tiene usted el gráfico de las mesas temáticas? El gráfico de las mesas temáticas que le pasé temprano para poner en contexto el diálogo que vamos a mantener con la exministra de Inclusión Económica y Social, y además ella es conocedora de los temas de la niñez, de la adolescencia, Berenice Cordero, que ya está conectada con nosotros. Tenemos el gráfico, Roberto Carlos. Pongamos el gráfico de las 10 mesas temáticas que se van a instalar desde mañana. Vean ustedes. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, focalización de subsidios de combustibles. Ministerio de Economía y Finanzas, banca pública y privada. Ministerio de Agricultura y Ganadería, fomento productivo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Derechos Laborales. Ministerio de Energía y Minas, Energía y Recursos Naturales. Ministerio de Educación, Derechos Colectivos. CENESID, Educación Superior. Ministerio de Gobierno, Control de Precios. Ministerio de Salud, Acceso a la Salud. Ministerio del Interior, Seguridad, Justicia y Derechos. Gracias, Roberto Carlos. ¿Allí qué falta? Falta inclusión económica y social. Y falta el tema de desnutrición infantil. ¿Qué opina sobre eso Berenice Cordero? Bienvenido, Berenice. Bienvenida, Berenice. Qué gusto. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Muchas gracias. Buenos días a todos por la gentil invitación. Sí, me parece que se ha perdido una oportunidad valiosa. Quizás en el curso de las conversaciones de estas mesas técnicas pueda recuperarse como un elemento sustantivo el tema de desnutrición crónica infantil, dado que prácticamente el 50% de la población rural es pobre, ¿no? Esto más o menos significa aproximadamente de las 6,5 millones de personas que viven en las áreas rurales en el país, 3 millones de personas pobres y pobres de extremo cerca de 1 millón, es decir, prácticamente la mitad de la población rural en el Ecuador es pobre y eso tiene incidencia directa en la desnutrición. Entonces yo creo que en el curso de las mesas técnicas quizás se pueda incorporar este tema, ya sea como un elemento dentro de lo que es salud pública, pero también hay que ligarlo con protección social. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, Fabricio. En las actuales circunstancias en las que estamos enfrentando el impacto de la pandemia del COVID y esta crisis fiscal acentuada, evidentemente se necesita fortalecer la red de protección social. La red de protección social me refiero a las transferencias monetarias, porque en este momento no hay otra salida que inyectar directamente recursos a los ingresos de las familias para que se pueda proteger básicamente el consumo. El propio Banco Central documenta que mientras mayor inversión social hay, obviamente se reduce la pobreza, y la otra medida es el empleo. Entonces son dos factores fundamentales a considerar, y eso tiene directamente incidencia en la desnutrición crónica infantil. Entonces, si en las mesas se integrara este tema, primero que existe una institucionalidad nueva que está justamente encaminando esto, la Secretaría Técnica de Desnutrición Crónica, Infancia con Futuro se denomina. Entonces, me parece que el gran esfuerzo que se tiene que hacer es justamente garantizar la calidad de las prestaciones sociales en el sector rural, en educación, en salud, lo que fuera. Eso significa tener muy claro que cualquier disminución en el gasto social va a tener una incidencia directa en la pobreza y en el incremento de la pobreza y en el incremento de la desnutrición. Hemos analizado mucho el tema de desnutrición crónica infantil en el país, y no es solamente un problema de ingresos, hay un problema de acceso a la salud. El desabastecimiento de vacunas, el desabastecimiento o la escasa cobertura o imposibilidad de llegar a las personas más pobres, lo que estoy mencionando, es decir, el país tiene que entender, o sea, el 40% de la población pobre en este país vive el 50% en los sectores rurales. Entonces, si es que no reconocemos que hay una expresión de desigualdad muy grande, estructural en la sociedad ecuatoriana, es muy difícil avanzar con la pacificación, con la reducción de los conflictos, y esto puede ser recurrente. Entonces, tiene que haber una conciencia digamos, en los actores políticos, pero también en la CONAIE, de que la desnutrición es una expresión justamente de las falencias o limitaciones de la política social, básicamente en 3 expresiones. La una, el tema de acceso a la salud, vacunas oportunas, control de niños sanos, seguimiento niño a niño, el control de la anemia. Si la mitad de los niños que viven en el campo están desnutridos en los sectores rurales. En segundo lugar,
tiene que ver básicamente con la protección social de los ingresos de las familias. No podemos hacer mucho. Yo sé que los temas de empleo son temas estructurales, pero la red de protección social se tiene que ampliar. Estamos cubriendo a 1.400.000 personas aproximadamente. Y la pobreza está bastante distribuida en el Ecuador también, en las zonas urbanas. Pero tiene que haber una priorización, tiene que haber un plan, digamos, urgente que aborde sobre todo los mecanismos de protección social para la población rural, porque no podemos con ese nivel de ingresos garantizar la seguridad alimentaria de esas familias. Y en tercer lugar, tiene que ver con prácticas culturales muy extendidas entre las familias ecuatorianas que no estamos en capacidad de aprendizajes básicos, lavado de manos, higiene en la familia, dotación de agua, que es otro problema muy serio que tiene más bien que ver con los gobiernos autónomos descentralizados. Claro, una aspiración hubiese sido que igual que se ha incluido educación intercultural bilingüe, una lucha de años de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, se hubiese introducido desnutrición crónica, y yo creo que se debe hacer, debe la dirigencia reflexionar en ese sentido, porque eso es un problema que está afectando básicamente, sí, digamos así, el desarrollo y a la larga la supervivencia y realmente el futuro de los niños y niñas indígenas en el Ecuador, que se expresa en este indicador tan doloroso que es prácticamente el 40% y en algunas zonas 50% de desnutrición entre la población indígena, los niños menores de 3 años. Es una situación muy grave y quizás hubiese sido muy oportuno, y ahí creo que también tiene que ir madurando la dirigencia indígena, porque aparte de los temas estructurales tiene que ir avanzando en tocar también estos temas emergentes que son fundamentales y que tienen que ver con los derechos, que no son solamente políticos en el caso de los pueblos y nacionalidades, sino también derechos colectivos y que tienen que ver con los derechos humanos de los niños y las niñas en el país. No obstante, Berenice, buenos días nuevamente. Tal parece que el gobierno estaría trabajando este tema en cuerda separada, lo voy a plantear así. La semana última se conoció que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores cuanto la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil hicieron este lanzamiento de la mesa de cooperantes para la desnutrición crónica infantil, en donde se busca básicamente esta cooperación internacional para poder avanzar en las acciones y gestiones y poder erradicar esta realidad que vive en nuestro país. ¿Cómo lo mira usted? Positivo, es decir, ya cuando hubo esta campaña, la última campaña electoral, justamente Naciones Unidas cumplió un rol bien importante en llamar a los candidatos en ese momento a la presidencia de la República a que firmen un consenso sobre la prioridad de la temática de desnutrición crónica infantil. Entonces, a mí me parece que la continuidad respecto a la cooperación está bien, muy bien, es decir, que se priorice este tema, que se visibilice como un tema de preocupación nacional. Ahora, tenemos que tener absolutamente claro en el país, la pobreza tiene que ver con la inversión social. Ya tuvimos una baja cerca del 1% del Producto Interno Bruto en el año 2018, aunque se fortaleció la red de protección social, pero todavía es muy insuficiente. Hay países que llegan al 2% del Producto Interno Bruto. Con esto lo que quiero decir que aquí hay una responsabilidad fiscal, porque tienen que ser recursos permanentes. Este no es un problema que se soluciona con recursos de la cooperación, que son muy bienvenidos a un país como el nuestro, que está afrontando tantas dificultades económicas y fiscales, pero tiene que ser parte de la agenda pública. Estamos en una inversión social, cercana a los 9.000 millones de dólares. Lastimosamente, ayer mismo el ministro de Finanzas decía un dato que realmente preocupa. O sea, ¿cómo podemos llegar, estamos en el mes de julio prácticamente, al 30% de ejecución presupuestaria? Entonces, no es solamente ahora un problema de que no hay recursos asignados, el problema es que no hay ejecución presupuestaria. Y eso refleja un problema de gobernabilidad enorme en el sector social, que es el sector que tiene la obligación de dar respuestas urgentes justamente a este conflicto de desigualdades estructurales, como ya mencioné. Entonces, 30%
de ejecución, y si a eso se suma las condiciones macroeconómicas generales y el problema del COVID, de la pandemia que nuevamente vuelve a subir, el país no va a encontrar salidas. Entonces, no solamente es un problema de montos, hay un problema de eficiencia, de capacidad de respuesta. O sea, de nada sirve, Berenice, de que haya... Vamos a suponer que es así, que hay recursos si la capacidad de ejecución es muy baja. De nada sirve. Porque además, claro, si no ejecutan, al año siguiente les quitan la plata no ejecutada. Claro, es que finanzas tiene esa racionalidad. Es decir, yo le asigno los recursos, usted no ejecuta, simplemente mis cuentas dicen que usted no tiene capacidad de gestión, por lo tanto, ¿por qué le tengo que asignar más dinero? Ese es el razonamiento, es un razonamiento contable básico. Si usted necesita dinero, le doy y no gasta, significa que no necesita, así de sencillo. Entonces, el problema es que no es solamente la protección social referida a las transferencias monetarias, el conjunto de elementos de la política social, por ejemplo, las vacunas para los niños, el control del niño sano, el control de la madre gestante, el desabastecimiento, por usar una palabra, brutal, que se presentó en las unidades de salud respecto a las medicinas. La gente lo ha vivido realmente como un problema terrible, porque eso ha implicado que el gasto en salud de parte de los hogares ecuatorianos se haya incrementado casi a los niveles del gasto en salud del bolsillo personal de los ciudadanos y ciudadanas como en Venezuela, cerca de 50, 60 dólares mensuales. Esta es una situación muy crítica. Entonces, si no podemos, todas las gestiones en el sector público tienen problemas, pero bueno, la capacidad justamente del gobierno es encaminar una acción inmediata sobre una serie de temas que están ahí, que están latentes y que son los que originan el conflicto. Acá, por ejemplo, Berenice, si me permite, acá una persona que conoce obviamente de los temas jurídicos en el sector público me dice dos cosas de la ejecución, me comenta. Uno, la han complicado sobremanera las compras, y dos, hay el temor de los servidores públicos sobre una persecución de la Contraloría. O sea, la Contraloría es vista como ese cuco en el sector de las compras públicas que complejiza las cosas, Berenice. Me pasan este comentario. Sí, Fabricio, o sea, yo creo que, digamos, es cierto, recién acabo justamente de estar en Guayaquil revisando los sectores urbanos marginales, y lo que me dicen, ¿no?, tanto las personas de los servicios como los funcionarios, es que nadie quiere firmar nada. Es decir, lo que hay realmente es miedo, y muchas de las unidades de salud están sometidas justamente a medidas de control extremo sobre el tema de la corrupción. Es claro para la ciudadanía que hay corrupción, que hay un problema de almacenamiento en bodegas, que hay un problema de caducidad de los medicamentos, que hay un problema de vacunas inexistentes para los niños. En suma, las personas que están comprometidas en la administración pública tienen efectivamente que firmar. Si no se firma, no se ejecuta, y eso está llevando a una inmovilidad. Y quizás, no sé, en mi experiencia personal, yo creo que mucho tiene que ver con la capacidad de inspiración, de liderazgo institucional y de liderazgo del señor presidente, en el sentido de plantear al país que hay opciones, que hay posibilidades, que hay respuestas, que hay soluciones. No nos podemos quedar en esta situación de anomia en donde estamos viendo que hay una dificultad de ejecución presupuestaria, que hay problemas concretos que resolver. Yo no, ni siquiera para abundar en el diagnóstico. Entonces, la estructura de gestión del aparato público, que es el sector social en educación, salud, inclusión económica y social, tienen que operar al máximo de su capacidad, justamente, Fabricio, en este momento. Y operar al máximo de su capacidad para este mes de julio, teníamos que haber duplicado por lo menos la ejecución presupuestaria. Hay ministerios que en abril tenían el 10% de ejecución presupuestaria. En esas condiciones se le complica aún más al señor presidente este diálogo, porque de hecho las presiones, no solamente las presiones, sino el malestar que se va acumulando, no solamente en la población rural, sino un 67% de ecuatorianos que han ido acumulando también en las clases medias la pobreza. Entonces,
ahí me parece que sí, hay un problema de adhesión, si usted quiere, de los funcionarios públicos a las nuevas propuestas o a las posibilidades de ejecución. Una cosa que me preocupa es que muchos cambios, y hay que ser claros, Fabricio, en esto, muchos cambios se han ido dando en el tiempo. El sistema de salud tiene que volver al nivel de la atención primaria de salud. Así es como está diseñado, pero nos hemos centrado en la ejecución hospitalaria, en la construcción, que no está mal, Berenice, pero no podemos abandonar. Correcto. Sí. Berenice, a propósito de este tema y todos los temas que tienen que ver con lo social, ¿se mira voluntad más allá del discurso y en lo que tiene que ver con desnutrición crónica infantil, más allá del discurso del presidente de la República, que sería uno de los ejes primordiales que se atendrán en este segundo año de mandato? ¿Se mira una verdadera voluntad política para poder atender estos aspectos desde su óptica? Sí, yo creo que el señor presidente ha recuperado muy bien el tema de desnutrición crónica infantil, es parte de su agenda, tiene un consejero presidencial específico para eso, decidió cambios institucionales que son una primera expresión, no son los fundamentales, pero son necesarios estructuralmente en la gestión del Estado. Pero el acuerdo político tiene que ser mayor, porque hay que mantener el financiamiento, ¿no? Son cerca de 800 millones de dólares al año que se necesitan para mantener en una posición un poquito más razonable el acceso al desarrollo infantil, a la protección social especial con este bono de los primeros 1000 días, todos los temas de vacunas para los niños. Pero fíjese justamente el problema. En el año 2021, el programa de inmunizaciones para los niños costaba pues 60 millones de dólares. Sin embargo, en un momento dado, la capacidad de ejecución llegó a 7 millones de dólares. Nosotros tenemos una deuda impagable con los niños que no se vacunaron oportunamente. Entonces, en esta situación de epidemias frecuentes, de enfermedades que retornan, es muy posible que muchos niños se enfermen, se contagien de enfermedades que ya estuvieron separadas. Por eso, superadas. Por eso es que el ministerio está retomando las vacunas que hacíamos en los años 90, las campañas de vacunación. Entonces, nos hemos perdido en muchos aspectos en la discusión tecnocrática de la gestión y los temas sustantivos, y yo creo que tiene que haber, o sea, si de estas mesas no se obtiene un programa mínimo, un pacto mínimo social, fiscal, respecto a las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas, me parece que habrán muchos octubres sucesivamente. Entonces, para eso hay una responsabilidad también de los actores políticos en todos los niveles, pero también una responsabilidad de la administración pública, ¿no? Correcto, Berenice. Gracias por el tiempo. Ya habrá una oportunidad para seguir profundizando estos temas y ojalá que se aborde en el curso del desarrollo de las mesas el tema de la desnutrición crónica infantil, que usted bien lo conoce, usted ha trabajado toda su vida justamente en estos temas y tiene una gran experiencia y puede ser un gran aporte, evidentemente, sus conocimientos a este debate nacional. Berenice, gracias, un abrazo a la distancia. Buenos días. Gracias. A Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Económica y Social, conocedora de los temas de desnutrición crónica infantil. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.